En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, 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 ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. Preparado y dispuesto una vez más para acompañarte en los próximos 60 minutos, comentando, leyendo y descubriendo a Cristo por medio de las Sagradas Escrituras. Un saludo fraterno a todos los que nos escuchan a través de nuestro programa en los distintos países de Latinoamérica. En el programa de hoy comenzaremos invitando a deleitarnos con sus canciones a un grupo musical que fue conocido como Los Iracundos, un grupo de mucha fama, de mucho éxito en Latinoamérica, y que su vocalista principal, original, llamado Eduardo Franco, falleció a los 43 años producto de un cáncer. Él era uruguayo, nacionalidad uruguaya, y esto ocurrió en el año 1989. Su ficha dice que él profesaba el cristianismo, y después de él, varios otros vocalistas, cantantes, tomaron la voz del grupo, hasta que apareció un vocalista de Los Iracundos llamado Gustavo Lima, quien fue llevado a Cristo, quien conoció al Señor y se convirtió en nuestro hermano. Él es contemporáneo a Rabito, el invitado que tuvimos en nuestro programa anterior. Y él entonces hizo algo muy particular. Una vez convertido, él cambió las letras. Las mismas canciones de Los Iracundos las cambió las letras para que ahora se convirtieran en un himno a nuestro Señor. Así que, haciendo un recuerdo y un homenaje a este grupo musical de tanto éxito en la década del 60-70, cuando ellos se iniciaron, vamos a escuchar entonces a quien ahora es nuestro hermano en Cristo, Gustavo Lima, cantando una de las famosas canciones del grupo Los Iracundos, pero transformada ahora en una canción cristiana. Esa canción lleva por título El Triunfador. Y con nosotros entonces, en la voz de quien ahora es nuestro hermano en Cristo, Gustavo Lima. Con la Biblia
Ahí estaba nuestro hermano Gustavo Lima cantando, transformando la canción Un Triunfador para proclamarlo ahora como un verdadero triunfador en Cristo Jesús. En su testimonio él dice: ya no soy un iracundo, haciendo una especie de paralelo con el título del grupo musical, y diciendo: ahora no soy un iracundo, soy un cristiano y soy un triunfador. Bien, amigos y amigas, vamos a entrar en materia. El capítulo que nos convoca hoy día es el capítulo 26 del libro de Éxodo. Haciendo un pequeño repaso de nuestro programa anterior, ya hemos visto los planos y el diseño de los primeros 3 muebles, parte del inmobiliario del tabernáculo de reunión, que en el mismo orden en que Dios le fue revelando a Moisés, estamos siguiendo aquí en las Escrituras. Ya hemos visto el arca del testimonio, llamada también el arca del pacto, y que es el único mueble que se ubicaba en el lugar santísimo. Y hemos visto 2 muebles más, la mesa de los panes de la proposición o la mesa de los panes de la presencia y el candelero. 3 muebles que forman parte del santuario, y cuando llegamos al capítulo 26 del libro de Éxodo, resulta que no continúa el relato con los siguientes muebles, que todavía faltan, a lo menos 3 más, y pasa el capítulo 26 Moisés a recibir instrucciones en las oficinas celestiales en el monte Sinaí, a recibir instrucciones respecto ahora al santuario mismo, a la casa misma. ¿Ya? Se suspende, por decirlo así, el relato de los muebles, y pasa entonces Moisés a recibir las instrucciones respecto al tabernáculo. Eso está en el capítulo 26 del libro de Éxodo, que tiene 37 versículos. Y es un poquito denso leerlos, así que voy a solamente leer las partes más pertinentes, pero puedo anticiparles que en este capítulo, desde el versículo 1 hasta el versículo 14, Moisés recibe las instrucciones respecto a la cubierta del tabernáculo, lo que podríamos llamar el techo de esta casa, ¿ya? Y este techo de esta casa va a consistir en 4 cortinas que tapan, que cubren el santuario que comprende tanto el lugar santísimo como el lugar santo, ¿ya? Esa sala, la sala grande, que luego va a ser dividida en lugar santísimo y lugar santo, estaba cubierto por 4 cubiertas. Dice así el versículo 1, la primera cubierta: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Eso quiere decir, esa frase de obra primorosa, quiere decir que las harás con bordado fino, ¿no? Con bordados artísticamente, estos querubines artísticamente bordados. Esa es la primera cubierta, una cubierta formada de 10 pedazos que había que coserla hasta formar una cubierta. Esta era la primera, es decir, que si uno entraba al tabernáculo y miraba hacia el techo, era esta la cortina que desde adentro se veía. Recuerden entonces que es una cortina que está hecha de lino torcido, que es de color blanco, pero también acompañada de azul, púrpura y carmesí. O sea, es una cortina de 4 colores: blanco, azul, púrpura y carmesí. Esa es la primera cubierta. Luego, cuando saltamos al versículo 7, menciona la segunda cubierta, que está por encima de la de lino fino torcido. Dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, y esta estará hecha de 11 cortinas.
de 11 cortinas que también tienen que ser cosidas. La anterior estaba hecha de 10 cortinas, pero la que va sobre la cortina de lino fino torcido, de color blanco, azul, púrpura y carmesí, va a tener una tira más, 11 tiras, ¿ya? Esa es la segunda cortina hecha de pelo de cabra. La tercera cortina está en el versículo 14 y dice: harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo. ¿Ya? La tercera capa o la tercera cortina que forma la cubierta del santuario estaba hecha entonces, como dice el versículo 14, de pieles de carnero teñidas de rojo. Y finalmente, la última cortina, dijimos que eran 4, una cubierta de pieles de tejones encima. La piel de tejón es parecida a la piel de ratón. No es un color muy atrayente, no es un color hermoso, y esa es la que cubría las otras 3 cortinas finalmente. Allí están las 4 cortinas, ¿no es cierto? De lino torcido, color blanco, azul, púrpura y carmesí. Luego una cortina de pelo de cabra. Y luego entonces una de pieles de carnero teñida de rojo. Y finalmente una cortina de pieles de tejones encima. ¿Qué es lo interesante así en un primer comentario? Es que si tú mirabas desde afuera el tabernáculo, lo que veías era la cortina de tejones. Y si la mirabas desde el interior y mirabas hacia arriba, hacia el techo, entonces lo que veías era la cortina de lino torcido, blanco, azul, púrpura y carmesí. ¿Ya? Ese es lo primero. Entonces, eso está descrito en el capítulo 26 de los versículos 1 al 14, dedicado a la cubierta del santuario. Y por lo tanto aquí tenemos bastante material para hacer algunos comentarios de índole espiritual, tratando de descubrir el significado de estas cortinas. Las instrucciones para erigir la tienda comienzan entonces por la cubierta superior. 4 cortinas conforman la cubierta que, vistas desde afuera, son de cuero de tejones, de cuero de carnero teñido de rojo, de pelo de cabra y de lino torcido blanco, azul, púrpura y carmesí. En el sentido espiritual, estas cortinas nos hablan de la gloriosa obra de Cristo. 4 cortinas con distintas características para dimensionarnos, para mostrarnos todo el espectro de lo que comprendió la gloriosa obra de Cristo. Veamos. La cubierta de cuero de tejones, que vamos a decir así, no tiene atractivo el tabernáculo visto desde afuera, que es un poco la sensación que tiene la gente que todavía no descubre la belleza de Cristo y mira el Evangelio desde afuera y lo ve como algo que no atrae, que no tiene belleza, que no tiene hermosura, equivalente al cuero o a la piel de tejones. Hasta que no estás adentro, hasta que no has comprobado la gloria del Evangelio, y entonces cuando miras el tabernáculo, cuando miras su cubierta, lo que ves es una preciosa cortina de colores blanco, azul, púrpura y carmesí. ¿No es cierto? Entonces, la cubierta de cuero de tejones, que si te fijaste tú, no se dice de cuántas tiras hay que hacerla, no tiene dimensiones, nos habla entonces de la inmensurable humillación de Cristo. Cuando digo inmensurable, que no se puede medir, porque esta cortina no tenía medidas, no tiene especificaciones. Simplemente dice: pondrás sobre las 3 cubiertas anteriores una cortina de piel de tejones. Entonces repito,
esta cortina sin dimensiones nos habla de la inmensurable humillación de Cristo. Como dice 1 de Timoteo 3:16, dice: indiscutiblemente, sin lugar a dudas, grande es el misterio de la piedad. ¿En qué consistió ese misterio? Dios fue manifestado en carne. Esa tremenda humillación que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, tuvo que hacerse por nuestra salvación, hacerse hombre, de esa humillación nos está hablando esta piel de tejones. Solamente Dios puede aquilatar el profundo e insondable hecho de la encarnación del Verbo de Dios. Nosotros jamás lo podremos comprender a cabalidad. Solo Dios mismo, solo el que lo vivió, puede pesar, puede realmente comprender lo que significó esta humillación para el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Fíjate, quiero poner un ejemplo para ilustrar esto. Imagínate que un hombre pudiera hacerse hormiga por una razón cualquiera, ¿no? Imagínate un ser humano convirtiéndose en una hormiga. Bueno, esa tremenda humillación que implicaría dejar de ser humano para convertirse en hormiga no es comparable. Todavía hay una diferencia abismal con lo que significó para la segunda persona de la Trinidad, el Verbo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, hacerse hombre. ¿Y por qué digo esto? Porque aun cuando un hombre se volviese hormiga, de toda manera estamos hablando de el proceso de convertirse de criatura en otra criatura. Porque el ser humano es una criatura. Y aun cuando sería un acto tremendamente humillante para una criatura convertirse en hormiga, estamos hablando de una transformación de criatura a criatura. Pero cuando hablamos del Verbo de Dios, cuando hablamos de que el Verbo se hizo carne, estamos hablando de otra cosa. Estamos diciendo que Dios, porque el Verbo de Dios estaba con Dios y era Dios, estamos hablando de pasar de ser Dios para convertirse en una criatura cuando el Verbo se hizo carne. Y esta distancia de ser un ser increado para convertirse en un ser creado, esta distancia es infinita para nosotros. El apóstol Pablo lo dijo con estas palabras. Voy a leer Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 7, en la versión NBI. Dice así: ¿quién, hablando de nuestro Señor Jesucristo, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse? Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Así que la piel de tejones, esa cubierta que era visible desde afuera del tabernáculo, ilustra perfectamente la inmensurable humillación de Cristo por nuestra salvación. En teología, este rebajarse voluntariamente que experimentó nuestro Señor, en teología a este misterio se le llama kenosis, que significa vaciamiento. ¿En qué consistió? En que Dios se hizo hombre. El Verbo se hizo criatura. Esta humillación del Verbo de Dios, hecha por amor, estaba prefigurada por la cortina de cuero de tejones. El tabernáculo desde el exterior no tenía ninguna belleza. Desde afuera solo era observable el cuero de tejones.
así también el bendito Hijo de Dios se nos manifestó cubierto por la cortina de cuero de tejones. E Isaías nos dice que, voy a leer también en la NBI, nos dice que, comillas, no había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. ¿Puedes notar esto? O sea, es exactamente como estar mirando el tabernáculo, que es una figura de Cristo, estarlo viendo con la cubierta de cuero de tejones. Repito las palabras de Isaías con respecto a nuestro bendito Señor: no había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Indiscutiblemente, estimados amigos y amigas, grande, insondable es el misterio de la piedad para nosotros. Me imagino que estás de acuerdo. Cómo nuestro Señor, por amor, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se rebajó voluntariamente. Como dice otra versión, renunció voluntariamente a su calidad de Dios. Se vació, como es el término griego kenosis, se vació de la calidad de Dios para asumir la naturaleza humana por nuestra salvación. Bendito y alabado sea el Señor. La segunda cubierta era la cubierta de cuero de carnero teñida de rojo. También, si ustedes notaron, en el 26:14, no tiene dimensiones. Por lo tanto, otra vez nos va a hablar algo de Cristo, vamos a decir así, inmensurable, que no se puede medir. ¿De qué nos habla este cuero de carnero teñido de rojo? Nos habla de la inmensa entrega y consagración de Cristo por nosotros. Porque por eso está teñida de rojo, porque nos habla entonces de la inmensa, de la inmensurable, de lo que no se puede medir, de la entrega y consagración de Cristo por nosotros. No solo se hizo hombre, sino que estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esa entrega inmensurable, esa consagración de Cristo por nosotros, está tipificada por esta cubierta de cuero de carnero teñida de rojo. La tercera cortina, las cortinas de pelo de cabra, que tiene las medidas reveladas. ¿Se acuerdan? Leímos que está formada de 11 tiras, una más que la última cubierta, que era la visible por el interior. Entonces las cortinas de pelo de cabra con sus medidas reveladas nos hablan del sacrificio de Cristo por el pecado. El pelo de cabra, entonces, esta cubierta, está mostrando, está ilustrando el sacrificio de nuestro Señor por el pecado. Y esta cortina, entonces, formada de 11 tiras, una más que la cortina de lino, indica entonces que el sacrificio de Cristo cubre mucho más que lo que el pecado consiguió. Esa cortina extra, esa cortina undécima, es para decir entonces que el sacrificio de Cristo por el pecado cubre todo, cubre más allá de lo que el pecado consiguió ofender a Dios, separarnos de Dios, enemistarnos con Dios. Pero el sacrificio de Cristo pudo más, puede más, es más abundante, ¿no? Esa expresión mucho más es la que está en Romanos capítulo 5. Aparece esa expresión mucho más en los versículos 9, en los versículos 10, 15, 17 y 20, ¿no? Para decirnos que todo aquello que perdimos
o que adquirimos del pecado por Adán, en Cristo Jesús, gracias a Cristo Jesús, la gracia puede mucho más. El perdón puede más que lo que el pecado nos hirió. Por eso esta cortina tenía 11 tiras, una más que la cortina de lino. Y por último, entonces, la última cubierta, la cortina de lino fino, blanco, azul, púrpura y carmesí. ¿De qué nos habla esta última cortina? Nos va a responder la siguiente pregunta. ¿Quién es este? Con respecto a nuestro Señor. ¿Quién es este que se humilló de una manera inmensurable, que estaba tipificado por la cortina de piel de tejones? ¿Quién es este que se entregó sin reservas, haciéndose obediente al Padre hasta la muerte de cruz? Esto estaba tipificado por la cortina de cuero de carnero teñida de rojo que ya hemos mencionado. ¿Y quién es este que murió por nosotros como sacrificio por el pecado, representada por la cortina de pelo de cabra? ¿Quién es este? Y la respuesta es aquel que está representado por el color blanco, por el color azul, por el color púrpura y por el color carmesí. En otras palabras, ¿quién es este que sufrió tal humillación, que se entregó sin reservas y que se ofreció como sacrificio por el pecado? ¿Quién es este? Bueno, este es el justo, representado por el color blanco. Es celestial, representado por el color azul. Es rey, representado por el color púrpura. Y es siervo, el que derramó su sangre, representado por el color rojo, su bendita sangre carmesí. Este es el que se humilló, renunciando voluntariamente a su condición divina. Este es el que se entregó por nosotros sin reserva. Este es el que murió en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Qué maravilloso entonces cómo este tabernáculo nos habla de Cristo, y ahí está entonces el significado espiritual de esta cubierta, ¿no? De esta cubierta del tabernáculo. A continuación, desde el versículo 15 del capítulo 26, desde el capítulo 26, versículo 15, hasta el versículo 30, tenemos entonces ahora la revelación, el diseño, los planos de la estructura de la casa. Ya tenemos el techo, pero ahora la estructura. Recuerden que todavía no hay nada edificado. Moisés solo está recibiendo en el monte, en este encuentro con Dios, está recibiendo los planos y el diseño de lo que tiene que hacer. Y ustedes han ido descubriendo cómo Dios le da instrucciones precisas, exactas, no solo en las cosas gruesas, sino hasta en los detalles. Muy bien. ¿De qué estaba conformado la estructura del tabernáculo? Digamos entonces lo siguiente, es en eso que ya está leído, no está leído, pero que ya le he dado la cita, 26 del 15 al 30. A continuación, Dios revela a Moisés las órdenes y las medidas de la estructura del tabernáculo. La estructura estaba formada por tablas de madera de acacia. Así que vamos a decir así, las paredes del tabernáculo están hechas de tablas, ¿ya? Tablas en el lado sur, en el lado norte y en el lado occidente. ¿Por qué? Porque este tabernáculo está vuelto hacia el oriente, hacia donde sale el sol. ¿Ya? Traten de imaginarse, ubiquen el oriente, estaba vuelto hacia allá y por lo tanto estaba cerrado por su lado sur, norte y poniente u occidente, pero hacia el oriente está la entrada, ¿ya? Por lo tanto no lleva madera ahí, estas tablas de madera que estamos hablando acá.
tablas de madera de acacia, que estaban recubiertas de oro. Y otra vez entonces, como nos ha ocurrido también en algunos de los muebles, como vimos en la mesa y en el arca, esto indica entonces la madera, la humanidad de nuestro Señor, y recubierto de oro nos habla de su divinidad, ¿no? Jesucristo es hombre, verdadero hombre, 100% hombre, pero también es divino, es Dios, 100% Dios. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que estas tablas descansaban sobre basas de plata. Es decir, que se asentaban en la tierra sobre una base de metal de plata. El hecho de que las tablas, vamos a decir así, antiguos árboles, ¿no? Antiguos árboles enraizados, ahora estaban cortadas de la tierra, ¿no? Estas tablas ya no son árboles antiguos enraizados, sino que están cortados de la tierra y están colocadas sobre basas de plata, que ya dijimos en nuestros programas anteriores que la plata nos habla de redención. Indica entonces que estamos nosotros ahora separados de este mundo. Las basas, las tablas colocadas sobre basas nos habla de su profunda separación de este mundo. Nuestro Señor estaba en el mundo, pero no era de este mundo. Y nosotros, también representados en segunda instancia por esas tablas, estamos en el mundo, pero tampoco somos del mundo. La redención sobre la cual estamos edificados ahora nos indica que nuestras raíces no son en esta tierra. No somos árboles enraizados en este mundo. Fuimos cortados y ahora estamos parados sobre la redención que es en Cristo Jesús, separados profundamente y definitivamente de este mundo. El Señor Jesucristo no tenía raíces en esta tierra. Nada de este mundo tenía raíces en Él. Allí está el significado glorioso entonces de la estructura del tabernáculo, formada de tablas de madera de acacia cubiertas de oro, pero colocadas o paradas una al lado de otra sobre basas de plata que indican sobre la base de la redención. Tú eres un redimido, estás en el mundo pero no eres del mundo, fuiste separado del mundo, tus raíces no están en esta tierra, tus raíces, o como dice Hebreo, el ancla que hace que nuestro barco esté firme y estable, no están aquí en la tierra, sino entran hasta el lugar santísimo, hasta el mismo trono de Dios. ¡Qué maravilloso! Muy bien, amigos y amigas, hagamos un alto en este momento para escuchar una segunda canción de los iracundos cristianos, en la voz de nuestro hermano Gustavo Lima, que fue un ex vocalista de los iracundos, cantando ahora una hermosa canción titulada Amor y Fe. Esta también era una canción que cantaban los iracundos, pero que nuestro hermano Gustavo Lima le cambió la letra para hablar ahora del amor y de la fe que gustamos en Cristo Jesús. Los iracundos, Gustavo Lima, en la canción Amor y Fe. Pasarán las horas, pasarán los años, pasará la vida, pero tu palabra, aunque todo cambie, siempre es la misma. Pasará el otoño, pasará el invierno, pasará el verano, y a los que creemos Jesucristo un día Él vendrá a
pasarán los fuegos, pasarán las pruebas. Y yo estoy seguro, pues no tengo miedo, tengo vida eterna. Pasarán gobiernos, pasarán las leyes, pasarán sermones, pero es tu justicia la que siempre pesa y no la de los hombres. Tú me diste amor, amor y fe. Tú me diste fe, amor y fe. Ese fue el regalo al recibirte en mi corazón. Tú me diste amor, amor y fe. Tú me diste fe, amor y fe. Pues será el mismo ayer, hoy y siempre el Hijo de Dios. Tú me diste amor, amor y fe. Tú me diste fe, amor y fe. Ese fue el regalo al recibirte en mi corazón. Tú me diste amor, amor y fe. Tú me diste fe, amor y fe. Pues será el mismo ayer, hoy y siempre el Hijo de Dios. Tú me diste amor, amor y fe. Tú me diste fe, amor y fe. Pues será el mismo ayer, hoy y siempre el Hijo de Dios. Tú me diste amor, amor y fe. Tú me diste fe, amor y fe. Pues será el mismo ayer, hoy y siempre el Hijo de Dios. Bien, amigos y amigas, ¿qué les pareció? Hermosa canción interpretada por nuestro hermano Gustavo Lima. Continuamos entonces con nuestra lectura y nos falta para terminar la revelación de los planos y el diseño del santuario, 2 cortinas. La primera vamos a leer ahí en el versículo 31. Dice: también harás un velo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Y atención, dice el 33, ¿dónde va esta cortina, este velo? Y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Ahora entonces el interior de la sala va a ser dividida en 2 partes y va a quedar dividido por este velo que acabamos de leer, que también tiene estos 4 colores, ¿no es cierto?, de color blanco, azul, púrpura y carmesí. Y este velo hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Qué ocurre en el lugar santísimo? Dijimos que ahí va a ser ubicado el único mueble, el arca del testimonio, que representa la presencia de Dios misma. Por lo tanto, esta cortina lo que dice es que el hombre es un testigo, es un testimonio. El hombre no tiene acceso a la presencia de Dios. Y la causa, ya la sabemos, la causa de esa separación, de esa inaccesibilidad a Dios, es por causa del pecado. Entonces, lo interesante de esto, veamos entonces el comentario espiritual de este velo, de esta cortina que no tiene puerta, sino que separa y no deja posibilidad de acceder al lugar santísimo. Este es el tercer aspecto, ¿no es cierto? El primero era la cubierta, el segundo aspecto era la estructura del santuario, ¿no?, hecho de tablas de madera de acacia cubiertas de oro, y el tercer aspecto, que el que acabamos de leer, dice relación con el velo
que separaba el tabernáculo en dos partes, el lugar santo y el lugar santísimo. Esta cortina estaba hecha de lino torcido de color blanco, azul, púrpura y carmesí. Sostenían esta cortina 4 postes de madera de acacia recubiertos de oro. 4 colores y 4 postes que mantienen o sostienen este velo para que haga separación en dos partes de esta sala. Los 4 colores, que ya lo hemos dado su significado, y los 4 postes, ambas cosas, nos hablan de las 4 dimensiones que manifestó nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne y que están reveladas en los 4 evangelios del Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan que el cuero de tejones nos hablaba del desprecio que sufrió el Hijo de Dios a causa de su apariencia humana? ¿No? Hablamos allí de su humillación. Bueno, el velo, sin embargo, nos habla de la belleza de su humanidad. Una cosa es que para el que no conoce a Cristo, el Señor aparezca como algo sin belleza, sin hermosura, sin atractivo, como lo profetizó el profeta Isaías. Pero otra cosa es que cuando conocemos al Señor, ¿no? Y por lo tanto esto está al interior del tabernáculo, esto no se ve desde afuera, pero quien está adentro va a descubrir que aún la humanidad de Jesús era de una belleza y de una hermosura incomparables. Así que este velo con estos 4 colores no se está hablando de la belleza de la humanidad de nuestro Señor. Es cierto que fue un hombre, nuestro Señor, pero no fue un hombre cualquiera. Como dijimos que el color blanco representaba, Él fue un hombre justo, tal como lo revela el Evangelio de Lucas. Él fue un hombre celestial, tal como lo revela el Evangelio de Juan. Él fue rey, como lo revela el Evangelio de Mateo, y fue el siervo de Dios, como lo revela el Evangelio de Marcos. Colores blanco, azul, púrpura y carmesí, respectivamente. El escritor a los Hebreos, por su parte, nos revela que nuestro Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través del velo. Este velo que estamos diciendo que indicaba separación, que el hombre no tenía acceso a la presencia de Dios. El Señor Jesucristo nos abrió un camino nuevo y vivo a través de ese velo. Atención con esto, porque entonces esta condición de inaccesibilidad hacia la presencia de Dios cambió. Jesucristo cambió esa situación. Es decir, que el velo indicaba que no había acceso al lugar santísimo, no había acceso a la presencia de Dios a menos que el velo fuese roto. Algo tenía que ocurrir, algo tenía que pasar, que ese velo que nos separaba de la presencia de Dios se pudiese romper para decir, hay entrada ahora, hay acceso. Pues bien, amigos y amigas, esta es la buena noticia. Esto es precisamente lo que hizo nuestro Señor. Cuando Él estaba muriendo en la cruz, el velo de su carne fue allí roto, en la cruz del Calvario. Y el evangelista Mateo tuvo la inspiración gloriosa del Espíritu Santo para contarnos que en el preciso momento que Jesucristo entregó su Espíritu en la cruz del Calvario, el velo del santuario se rasgó en dos, se partió en dos.
Atención con esto, porque esto aconteció en el mismo momento en que Jesús murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se rompió. Y atención, Mateo tuvo la precisión gloriosa de escribir que el velo se rompió de arriba abajo. La expresión de arriba abajo indica que la rotura del velo no fue hecha por hombre alguno, sino desde el cielo mismo. Con la muerte de Cristo, Dios mismo rompe ese velo que Él mismo había establecido, porque ahora con la muerte de Cristo, representada, recuerdan, por la cubierta de pelo de cabra, el sacrificio por el pecado. Entonces este camino se abrió, este velo fue roto desde el cielo mismo. Sin embargo, amigos y amigas, que nadie piense que este fue un mero acto violento de parte de Dios, ¿no? Como una reacción a la muerte de su hijo. No. El velo del templo fue roto cuando la carne de Cristo, que es el antitipo del velo, o sea que el velo era una figura de su carne. Así que cuando el velo fue roto, cuando la carne de Cristo fue rota, cuando su carne fue partida en la cruz del Calvario. Entonces el velo no era otra cosa que un tipo de la carne de Cristo. Su muerte en la cruz nos dio acceso al lugar santísimo, aleluya. Y la señal de que esto efectivamente, a partir de la muerte de Cristo, el acceso al lugar santísimo se recuperaba, entonces la señal de eso fue el rompimiento de la cortina del templo judío. Una tremenda señal, una muy importante señal, ¿no? Que coincide para que entonces nos quede claro que el camino al lugar santísimo ha sido abierto, que ahora tenemos libertad, va a decir el escritor a los hebreos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Bendito sea el Señor, bendito sea Dios. ¿Te das cuenta, amigo y amiga? ¿Te das cuenta de esta buena noticia? De esta noticia maravillosa. Tenemos libertad ahora. Puedes venir a Dios que es tu Padre, con confianza, con seguridad, porque el obstáculo fue quitado, la barrera fue quitada. Alabado sea el Señor. No hay separación ahora entre lugar santo y lugar santísimo. Podemos acceder a la presencia de Dios, al lugar santísimo. Y ese que era el privilegio de Moisés, de que Dios le hablaba desde allí, hoy es el privilegio de todos los hijos de Dios. Alabado sea el Señor. Y nos queda una última cortina, que es la que va a servir ahora de puerta. De puerta, dijimos que la puerta no tiene madera y es una cortina, lo que el tabernáculo vuelto hacia el oriente, y que en esa parte oriental del tabernáculo solo había una cortina. Y eso está en los últimos versículos del capítulo 26, en el 35 en adelante. Dice, sigue hablando del lugar santo, dice ahora, y pondrás la mesa fuera del velo, o sea, la tienes que ubicar en el lugar santo, y el candelero enfrente de la mesa, al lado sur del tabernáculo, y pondrás la mesa al lado del norte. Ya vimos el diseño y los planos de estos dos muebles, pero ahora está su ubicación y esto es importante. Si te ubicas entonces vuelto hacia el este, hacia el oriente, quiere decir entonces que la mesa está ubicado al lado izquierdo, al lado norte, y el candelero está ubicado al lado derecho, al lado sur, enfrente de la mesa, porque tienes que recordar que la lámpara tiene por objetivo principal
iluminar no solo el lugar santo, sino especialmente la mesa, que es Cristo, y los panes sobre la mesa, que es el cuerpo de Cristo, para que estén a la vista de Dios Padre de manera permanente. Entonces dice el 36, harás para la puerta del tabernáculo una cortina, otra vez, de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, que es de color blanco, obra de recamador. Y harás para la cortina 5 columnas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, con sus capiteles de oro, y fundirás 5 basas de bronce para ellas. ¿Qué diferencia hay entre el velo que separaba el lugar santo del Santísimo? ¿Qué diferencia hay entre ese velo y esta cortina que servía de puerta para el tabernáculo? La única diferencia, porque también es de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, la única diferencia es que estaba sostenida por 5 columnas. En cambio, el velo estaba sostenido por 4 columnas. Ya dijimos que esas 4 columnas nos hablan de la gloria que nuestro Señor Jesucristo manifestó en los días de su carne, ¿no? Tal como están reveladas en los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En cambio acá, esta cortina, que es la misma, es nuestro Señor visto en esas 4 dimensiones, sin embargo está sostenida por 5 columnas, porque también nos hablan estas 5 columnas de los 5 oficios, de los 5 ministerios que realizó nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. A saber, Él fue apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Y Él no es un apóstol más, un profeta más, un evangelista más, no, Él es el apóstol. Él es el profeta. Jesucristo es el evangelista. Jesucristo es el pastor. Y Pedro agrega, pastor y obispo de nuestras almas. Y Él es el maestro. Y estos ministerios son los que ejerció nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne. Si ustedes van al Evangelio de Mateo, Él es esencialmente allí en el Evangelio de Mateo, Él es maestro, legislador, porque Jesucristo es revelado como rey. En el Evangelio de Marcos, Jesucristo es esencialmente un pastor que ha venido para servir y para poner su vida en rescate por muchos. En el Evangelio de Lucas, Él es el evangelista, ¿no? que transmite el corazón de Dios por las personas perdidas. Y en el Evangelio de Juan, Jesucristo es revelado allí como apóstol y como profeta. Él es el profeta que había de venir y Él es el enviado, el apóstol del Padre. El Padre tiene un solo apóstol, su Hijo Jesucristo. El Señor Jesucristo tuvo 12 enviados, que son los apóstoles del Cordero. Y el Espíritu Santo también tiene sus enviados, de los cuales Pablo y Bernabé, según Hechos capítulo 13, fueron los primeros. Así que tenemos apóstoles del Padre, uno solo, su Hijo Jesucristo, apóstoles del Cordero, 12 apóstoles que ya pasaron, fueron 12 hasta que se completó, porque uno era Judas, hasta que se completó el número, no hay sucesión apostólica de ese apostolado, y los apóstoles actuales son los apóstoles del Espíritu Santo, que comienzan con Bernabé y Saulo, pero que llegan hasta el día de hoy, hasta que se complete la edificación de la iglesia del cuerpo de Cristo. Muy bien, amigos, entonces los ministerios de nuestro Señor también estaban aquí anunciados en la cortina que servía de puerta del tabernáculo. Y así termina entonces el capítulo 26, y así termina también nuestro programa de hoy. Un agrado estar con ustedes, acompañarles
Háganos saber que nos escuchan. Si tienen preguntas también, nos obligamos a responderlas. Nos comprometemos a responder esas preguntas. Y hasta una próxima ocasión. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.